Soy el pastor Juan José Gil. Estaba esta mañana estudiando la escritura. Me paré en esta que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, cuando dice esta frase: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno, en este caso la corrupción, se hace esclavo de aquel que lo venció. Y estaba pensando en todo lo que está ocurriendo a nivel político en el país. Sin duda, esta crisis institucional a nivel político creo que es más profunda que incluso el nivel político. Yo diría que es algo que está afectando a todos los niveles, nivel social, incluso hasta el nivel religioso. Creo que estamos efectivamente frente a una crisis, como hacía tiempo quizá que no sufría España o no sufría esta cultura en la que estamos. Creo que se hace inevitable la meditación, se hace inevitable la reflexión acerca de qué se ha construido, hacia dónde va. ¿Hay soluciones para eso? ¿Cómo serían? Yo estoy observando al mirar las noticias que hay movimientos por parte de abogados, por parte de iniciativas, podríamos considerar políticas, para una regeneración, para que estas situaciones no se den, para que esto cambie. ¿Sabes? A veces tengo la impresión de que los partidos políticos llevan mucho tiempo actuando como si ellos fueran los dueños del país, como si España les perteneciera. No creo que sea el único país donde pasa esto. Creo que hay una enfermedad muy común, una enfermedad política en general, en que los partidos algo así como que se quisieran imponer como los dueños del propio país. Se juntan en los parlamentos, sí, y en los despachos, pero más para repartirse el territorio, repartirse el botín, repartirse el pastel, como queramos llamarlo. Y en este sentido deja mucho que desear. No puede el Parlamento de ningún país convertirse en una oficina de reparto. Es muy raro que consulten al pueblo. Imagínate que tuvieras una empresa y que, como tienes muchas cosas que hacer, porque estás quizás diversificado, pues a esa empresa le pongas unos administradores, y los administradores se juntan entre ellos y comienzan a actuar, comienzan a disponer del potencial económico que tú les has dejado y a tomar decisiones sin consultarte a ti, sin consultar al dueño. ¿No se supone que la soberanía de la política de un país resida en el pueblo? ¿Por qué no se le consulta más? Esta es una de las reflexiones. ¿Por qué no se consulta cuando se va a hacer una ley, especialmente cuando esas leyes son de calado muy profundo? Por ejemplo, que van a afectar a la moral o van a afectar a la economía. Piensa que los políticos muchas veces están echando de dinero de afuera, aumentando la deuda externa que el país tendrá que pagar sin consultarlo jamás al país. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasaría si esos administradores nunca le consultan al dueño acerca de lo que está pasando con el dinero, no le piden su opinión, no le presentan las cuentas, ni esperan a que el dueño les dé su voto? ¿No haría el dueño un cambio radical? ¿No echaría a esos administradores por falta de integridad, por falta de unidad con él, por falta de cooperación sincera?
no pensaría que estos administradores sencillamente le están engañando y se están queriendo quedar con la empresa. Y esto es lo que está pasando con el pueblo. Se habla mucho de democracia, estamos en una democracia, pero en realidad esto parece más una escuela de dictadura que democracia, que de democracia. No me extraña que estemos llegando al punto en que estamos llegando, donde ya solo falta muy poquito para que seamos una dictadura total. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se invierte en educar a la nación, a educar a los ciudadanos, a educar al pueblo en una democracia real? Imagínate, la Constitución española es de 1978. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado más de 40 años. Y sin embargo, estamos usando las mismas herramientas que entonces. Si una empresa se hubiera quedado en la instrumentalización que tenía hace 45 años, estaría en la ruina. ¿Por qué la democracia actual no está potenciada por lo que sabemos que ha avanzado enormemente, como la tecnología? Cuando se hizo la Constitución española, no había ni siquiera Internet, no había ni siquiera móviles, no había los avances en ordenadores, en tablets, en todo esto que hoy estamos usando de forma común. Sin embargo, seguimos utilizando los mismos instrumentos de la democracia que hace 45 años. El pueblo no ha avanzado. Hoy una ley se podría perfectamente votar por el pueblo. Y no se hace. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están en medio. Triste de decirlo, pero es la sensación que producen en mucha gente que reflexiona. Esto lo están parando los partidos políticos, porque están llevados por gente con una mentalidad de jefes, de dueños, dueños y señores de la economía, dueños y señores de la sociedad, dueños y señores hasta de la moral. Es increíble. Y entonces no es de extrañar que haya tanta corrupción. Si es que hasta el propio ciudadano ha perdido la fe en que vaya a servir para nada su voto. Porque tú votas por un partido, imagínate, y el partido puede hacer lo que le dé la gana y poner allí a quien quiera para mandar. El pueblo no ha sido consultado para eso. No se le ha puesto a un candidato en concreto al que tengan que votar. Y si se le pone a un candidato, siempre es rodeado de promesas que nunca se cumplen. Y el ciudadano se queda con esta sensación de se aprovechan de mí, nos engañan, no sirve de nada mi voto. Es como el dueño de la empresa que se hubiera rendido al mal hacer, al abuso de estos administradores. Es triste, pero esto es lo que estamos viendo. Esto es el resultado. Entonces, ¿no crees que se necesita una regeneración? ¿No crees que todo esto tiene que revisarse? Porque si no, el sistema actual está totalmente filtrado por influencias externas. Y es muy fácil de corromper. Un sistema que depende de unos muy poquitos, que son los que tienen voz y voto en el Parlamento, para tomar las decisiones tan básicas y tan enormes como es la economía de todo un país, es muy fácil de perforar, es muy fácil de comprar a esa gente, es muy fácil de corromperlos desde afuera. Hay grandes multinacionales que están dispuestos a corromper a los políticos. Hay grandes corporaciones e influencias financieras, agencias, grandes agencias
de la economía, grandes estamentos supranacionales, multinacionales, internacionales, globales, que pueden hacer presión para corromper a unos pocos políticos y llevarse el pastel o parte del pastel para ellos. O es más, endeudar a un país hasta el punto que ya no puede tomar decisiones independientes. ¿No es eso lo que está pasando? Entonces hace falta regeneración. Se les llena la boca de hablar de democracia, de libertad, de progreso, de progresismo, todas esas grandes palabras que las ponen ahí como grandes titulares para que la gente les vote, pero es un engaño total, total. Vengo de nuevo a la escritura de segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno se hace esclavo de ese que le venció. Piensa en ello. Para mí es un reflejo exacto de lo que está ocurriendo a nivel social y a nivel político. Solo quiero añadir una cosa más y me gustaría hablar mucho más de esto. Estamos llegando a formar una sociedad rica. Bueno, está en peligro la economía, pero hasta hoy podemos considerarnos países ricos, pero sin alma. Un país que no cuida de su moral, de sus valores y principios, un país que no tiene fe ni espiritualidad, es un país sin vida. Y es un país sin discernimiento. Y es un país al que es muy fácil corromper. Os dejo esas reflexiones. Dios os bendiga.